Bueno, buenas tardes, soy Guillermo Sepúlveda. En esta charla hablamos de la muerte del videojuego tradicional, explicamos un poco qué estaba pasando con los videojuegos más clásicos y si los indie tenían ninguna una oportunidad dentro de este contexto, donde al parecer los grandes juegos 3D y VR están destruyendo la industria clásica. Así que tuvimos una discusión muy interesante y los invito ojalá a la cuarta charla que viene a hablar sobre Jugando Aprendo a Vivir. Vamos a hablar un poco de gamificación y cómo los videojuegos se pueden aplicar al trabajo, a la oficina, a la escuela, etc. Así que eso, básicamente el resumen de todo esto es hacer un ciclo de charlas sobre videojuegos y cultura. Esta es la tercera charla ya de 4, por ende queda una más. Y ahora, ¿cuál es el tema que nos convoca? Básicamente, y bueno, los que tuvieron clases conmigo ahora van a repetirse el plato, pero tiene que ver con la muerte del videojuego tradicional, ¿ya? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué es lo que está, entre comillas, gobernando actualmente en tema de industria? ¿Ya? Un game over, en realidad, hasta ahí nomás. Que es importante decirlo, que no significa que el videojuego tradicional muera, sino que está, digamos, en situación de margen. ¿Pero por qué? Porque nosotros aquí en las clases, y en las charlas, digámoslo así, teníamos catalogado o contextualizado una evolución de los videojuegos. La primera, que todos conocen ya, la primera generación de videojuegos, 8 bits, 16 bits, yo creo que ustedes la conocen, más de algunos conocen los juegos de Atari, de Nintendo, Super Nintendo. Hablamos también de 16 bits a 64 bits, de 64 bits a 3D, y finalmente ya las últimas juegos que están saliendo, ustedes saben que va a salir PlayStation VR, va a salir Nintendo Switch, ¿qué más va a salir? Xbox Scorpio, y van a salir juegos de 4000 FPS. Y los juegos ahora actualmente efectivamente, además de ser cumplir con una calidad gráfica alta, de alta gama digámoslo así, también son VR, también son en realidad virtual, también son interactive. Entonces ya los videojuegos efectivamente no cumplen ya simplemente la función de ser juegos para entretener, sino también son mucho, por lo menos desde aquí en adelante, a contar historias profundas, ¿ya? Eso es importante decirlo. También catalogamos esta etapa con nombre. Primero la etapa del videojuego como producto cultural o simulación, por ejemplo, que es Pong, un ping-pong, que es Mario, una fábula. Los primeros videojuegos empezaron siendo copias de cosas que ya se estaban desarrollando, lo decíamos en un principio. Luego con la creación Sega, Super Nintendo, 16 bits, 32 bits, los juegos ya empezaron a ser industria cultural, a transmitir mensajes más complejos. Y finalmente luego de eso, con los 64 bits más o menos, empezaron ya a hablarse de cultura gamer. ¿Alguien por ejemplo se acuerda de Nintendo Manía? ¿Se acuerda de Nintendo Manía? Ahora existe Free to Play y existe Juega, el 360. Hay programas, por ende, que empiezan a hablar de videojuegos. Nintendo Manía está por acá, pero ya Free to Play y otros juegos están por acá. Y se ha generado en realidad una cultura friki, pero que dentro de esa gran cultura friki está la famosa cultura gamer. Ya los videojuegos ya no se dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué juego más entretenido? Juégalo conmigo. Sino que dice, oye, cacha la gráfica, observa el nivel de pixelado, observa la gráfica, observa la historia. O sea, por ejemplo, que estos 4 jóvenes estén aquí sentados en la tercera fila, conversando, que estén aquí estudiando videojuegos, ya estamos diciendo de que efectivamente ya el videojuego pasó a ser ya más que un tema de un juguete, sino ya efectivamente algo mucho más complejo que puede transmitir mensajes. Hay juegos que tienen crítica social, ¿cierto? Hay juegos que pueden ser feministas, hay juegos que pueden ser conservadores, hay juegos que pueden ser políticos, etc. Eso es importante decirlo porque al principio los juegos eran básicamente, si bien es cierto, había un desarrollo de videojuegos, digamos, clásico, con historias más o menos complejas. El videojuego empezó a contar historias complejas y profundas desde por lo menos los 16 bits, 32 bits. Y luego de eso, de la cultura gamer, de que esté todo analizándose así como forma técnica, ya pasamos efectivamente a usar los videojuegos en oficinas, a usar los videojuegos en organizaciones, a usar los videojuegos en definitiva como una herramienta de desarrollo organizacional, de recursos humanos, que es lo que comúnmente nosotros llamamos como gamificación. Y posterior a eso, que es lo que se viene, es lo que se conoce, yo llamo personalmente como transgamificación. ¿Por qué? Porque el videojuego ya está convirtiéndose en un lenguaje, no solamente algo para hacer, algo para vender, sino que también una forma de comunicar. Videojuego tradicional, como decíamos, consiste por lo menos hasta la cuarta generación. Cuarta generación de consolas que comprende tanto el 4 bits, quizá nos faltó decir eso también, pero para que se entienda, 8 bits por lo menos hasta 16 bits, o sea, entiéndase desde Atari hasta Super Nintendo. Eso es lo que comúnmente lo que se denomina como videojuego tradicional. O sea, ahora que estamos más viejos, efectivamente ya incluso se podría ampliar un poco el espectro.
Porque ya el Nintendo 64 parece ser como un amuleto o parece ser como una antigüedad. Pero en general este es como el rango. Esto, a pesar de que tiene, digamos, una línea histórica, esto no quiere decir de que esto sea mejor que esto, sino simplemente tiene que ver con la evolución tecnológica de esto. Y nos vamos a dar cuenta también, y yo creo que los que están estudiando videojuegos lo saben, estos coexisten uno con lo otro. O sea, el 3D con el pixel art coexisten entre sí. No es que el pixel art esté así como marginado, desarrollado. Acá, por ejemplo, Christopher, aquí yo he tenido hartas conversaciones con él. Él es, porque es mi alumno, y él me decía que le encanta el tema del pixel art. O sea, hacer juegos pixeleados, juegos de 8 bits, juegos de 16 bits. Algo que quizá antes era lo que había, antes era la moda, ahora él lo considera como una especie de clásico, algo que hay que rescatar. Entonces, todo esto, si bien es cierto, tiene una línea histórica, por los años que tiene y por los años de desarrollo, no necesariamente es que vayamos progresando, como se dice, sino que simplemente una cosa coexiste con la otra. ¿Pero en qué condiciones? En las condiciones que justamente esto gobierna esto, o esto, digámoslo así, tiene mayor peso sobre esto. ¿Qué compra la gente? Xbox, PlayStation 4, eso es lo que la gente compra, por lo menos a nivel masivo. Si bien es cierto, en Steam o plataformas de videojuegos, cuando se consume de forma virtual, se consumen videojuegos, digámoslo, más indie, digamos, como se le conoce indie, como más, con más clásico, con una gráfica más clásica, masivamente lo que más se compra es aquí, en este campo. Quizás en algún momento esto va a dominar a esto, pero por ahora vamos a estar conversando sobre algunas conversaciones que es importante tener antes de este. ¿Qué se entiende entonces del videojuego como un producto cultural? ¿Y qué es lo que en definitiva muere? Lo que muere en realidad es el videojuego como juguete. Antes los videojuegos se vendían en jugueterías. Ahora los videojuegos se venden en tiendas comerciales, se venden en Steam, se venden en plataformas virtuales, se puede comprar un juego vía crowdfunding, vía early access. Yo creo que son conceptos que ustedes ya conocen. Ya el videojuego ya no se compra en la juguetería y tampoco el videojuego cuenta una historia simple, sino que ahora son historias complejas. El videojuego como producto cultural implica que es una simulación de algo, o sea, una copia de algo que ya existía en la cultura. Idea también de una prótesis cultural, algo que se inyecta, digámoslo, en la sociedad de forma casi como adicional. Porque, digámoslo así, la sociedad necesitaba videojuegos antiguamente, en los 70 años. ¿Ustedes creen que la gente necesitaba videojuegos? ¿O la gente pensaba, oye, si es que podríamos crear videojuegos? En general yo me refiero a los grandes programadores. No existía esa necesidad. Entonces el videojuego, entre comillas, como que violentó un poco ese hecho y se impuso. Se impuso bien y se posicionó. O sea, se instaló, ya todos juegan videojuegos, ya nadie juega las polcas. Hablábamos también en las sesiones pasadas de que los juegos ya dejaron de ser lo que eran antes. Ahora se juega videojuegos, no se juegan juegos. ¿Han jugado a la matanza? ¿No? ¿Jugaste a la matanza alguna vez? ¿O a la escondida? ¿Se jugó? Ah, sí. Se jugaba, pero ahora no se hace. Los sobrinos nuestros, que son más jóvenes que nosotros, juegan otras cosas. Y juegan videojuegos fundamentalmente. Y bueno, básicamente eso. El juego ya dejó de ser eso. Y eso es lo que muere en definitiva. Pero como decía, lo que pasa básicamente es que no es que muera en términos así como físicos, sino que en realidad ocurre una evolución. Como en Pokémon, ocurre una evolución bien drástica, así como fuera Magikarp con Char. Entonces, esto implica una revolución gamer necesariamente, o que va a haber un cambio radical de que porque muere el videojuego tradicional va a existir algo distinto, algo superior a eso. En realidad hay una gran discusión en términos sociológicos de lo que es el gamer, player e indie. ¿Cuáles ustedes creen que, bueno, mi alumno ya lo sabe, ¿cuál creen que ustedes la diferencia, por ejemplo, entre gamer y player? Que yo creo que hay como más conocimiento de los juegos, ¿Ya? el player que puede ser un jugador más pasivo. ¿Ya? En los primeros inicios de los videojuegos, yo me acuerdo que cuando yo jugaba a Nintendo, y mi primer juego fue Joy Mac, y se me cayó el carnet con eso, pero el juego ya no era así como, no se hablaba de forma así como tan técnica, como sabéis que, oye, esta historia, me llegó al alma, ¿sí? No, o sea, uno simplemente jugaba, y ya cuando uno va madurando, va como agarrando el gusto a la narrativa y al concepto, y después a la mecánica, después a la dinámica. Pero el gamer, claro, es una persona que se dedica a los videojuegos. Es una caricatura, evidentemente, porque nadie anda vestido así.
Pero en realidad sería un idiota estar vestido así. Por culpa de Vance no Pero el gamer, claro, es una persona que se dedica muy profesionalmente al análisis, crítica, de gusto también de los videojuegos. Es como un catador de videojuegos, no sé. Así como existen los catadores de vino. Mira este juego, mira, cacha la mecánica, observa la narrativa. Ese es el gamer. Y el player, efectivamente, como lo comentaban acá, es como más casual. Si yo voy a jugar un juego en un celular, es como, como tu sobrino que juega, no sé, Angry Birds por el tablet, o juega Flappy Bird, o juega todos esos juegos casuales. Se podría hacer entonces, no sé, un balance entre el gamer consume, o sea, que el player consume más que el gamer, porque me pasa Pues, como en una historia bien personal. ¿Sí? Tengo un amigo que tiene un PlayStation 4, pero él compra solamente PES y Call of Duty. Entonces, para mí, él no es un gamer, es un player, pero él tiene más adquisición ante los productos de videojuegos. ¿Se podría decir que el gamer se retrae un poco de probar juegos? El player es más... es que yo creo que el gamer es más selectivo, esa es la palabra. Por ejemplo, mi mamá no es selectiva con los videojuegos. Mi mamá juega Candy Crush. Yo sé qué juegos de puzzle me pueden gustar y los juegos de puzzle en realidad no me gustan porque prefiero juegos más complejos, pero eso es gusto personal. Pero yo discrimino. Discriminar entendiendo bien la palabra, o sea, seleccionar por sobre otras cosas. Y el player no discrimina. El player es como si fuera un flujo. Como, oye, ¿sabes qué? Este juego está de moda, entretenido, obsérvalo, juégalo. Ahora, esas dos culturas conviven, ¿no? No significa que una cosa venza a la otra. Ahora, yo encuentro que otra manera interesante de verlo es ver el término gamer como un elemento como más de identidad propia. Como por lo menos yo lo Más entiendo. consciente. Claro, o no tanto consciente, pero es como una cosa de... Es como una cosa de apropiación, en el sentido de que la persona que se autodefine como gamer es una persona que dice de que los juegos son tan importantes en mi vida que son parte de quien soy yo. O sea, incorporar el hecho de que juega juegos como parte de su identidad. Claro. Ahora, pueden haber personas que, por ejemplo, pueden jugar más y que pueden saber más y que pueden no considerar que los juegos, o sea, sobre juegos, ¿Ya? y que pueden no considerar que los videojuegos son tan importantes como para ser parte de su vida. Y esa persona puede considerarse misma no gamer. Y una persona puede saber menos, por ejemplo, puede jugar solamente PS y Call of Duty, pero ahora sí que, o sea, decir, los juegos son tan importantes en mi vida que son parte de mi vida y considerarse mismo gamer. Ahora, el gamer también se puede incluir dentro de otra cultura más grande que es la cultura geek. Claro. O sea, uno va a un local geek y sabe que el tipo sabe de anime, de videojuegos y cómics, no sé, y manga, no sé. Y son hartos aspectos que involucran a esa persona. Ahora, otra palabra que suena mucho y efectivamente está por sobre esta, digamos, disyuntiva entre player y gamer y que tiene quizá más se siente más entre la gente que está estudiando videojuegos, que le interesa hacer videojuegos, y la palabra indie. ¿Qué se le ocurre a ustedes con la palabra indie? Por ejemplo, Desarrollador independiente. desarrollo independiente. Como estudios o agencias de menor escala, grupos más acotados de desarrolladores. ¿Ya? Como proyectos personales. Proyectos personales. Indie. Sí, como lo mismo, como un proyecto personal, pero hacerlo más profesional. Como ya, profesionalizar un proyecto personal, ser independiente, alejarte de lo que se conoce como la industria AAA. ¿Ya? Indie. ¿Ah? ¿Lo escucharon? No. Bien. El indie, claro. ¿Alguien conoce este juego? No sé mucho, pero... Super Meat Boy, ¿cierto? Bueno, en la clase decían Super Nigga Boy porque sería negro, pero porque había problemas con el proyecto. Pero el tema es que los juegos independientes efectivamente son proyectos personales. Quizá hay una conciencia un poco mayor. Acá Daniel hablaba de una conciencia del gamer. El indie cuando desarrolla es un artesano. El buen sentido de la palabra, en el sentido de que él trata de diseñar un videojuego, ojalá lo más fiel y que copie, ojalá sea el reflejo absoluto de lo que él piensa y siente. ¿Ya? Hay un concepto ahí de autonomía creativa. Y es distinto efectivamente a las grandes sagas que están básicamente monitoreadas y producidas por la gran industria. Ahora yo me pregunto, y se discutió un poco en la segunda clase, de qué es ser indie.
o las empresas de VG Chile, que es la gran asociación gremial de videojuegos en Chile, son indios, ¿no? Según ellos mismos, y lo que nos mostraba Cristóbal, que es un sociólogo que estuvo acá también, él decía que ellos no se sentían indies, se sentían como empresas. En realidad todo lo que ellos decían era más catalogable o, digamos, etiquetable como empresa. Ahora, con Christopher conversábamos en la tarde de que quizá el ideal de un desarrollador era hacer AA. O un desarrollador, digamos, que tenga un publisher y que desarrolle juegos a un ritmo quizá no tan rápido, porque tampoco hay tantos recursos humanos para poder producir juegos como la AAA, pero sí juegos, digámoslo así, tipo Steam, le suena ese nombre, esa marca de videojuegos, Steam, que es chilena, hacer un juego, digámoslo, medianamente complejo, con la autonomía creativa, digámoslo, con la autonomía creativa suficiente como para desarrollar un proyecto potente, pero quizás no tan largo o con un scope tan amplio como para, digámoslo, que dure 12 horas jugando. Pero el ser indie va más con un concepto de conciencia. Y los primeros juegos indie que se desarrollaron fue efectivamente para PC. ¿Jugó este juego, Battle Chess? ¿O soy muy viejo todavía? O pongámoslo un poco más cercano a su realidad. ¿Alguien jugó este juego, obviamente? Doom, ¿cierto? Duke Nukem 3D. ¿Y este juego alguien lo conoce? Commander Keen 1. Y yo lo jugué, porque yo jugué más el Commander Keen 4. Y eran juegos que hacían los informáticos y programadores que estaban empezando a desarrollar dentro de la industria. Entonces, el juego indie empezó así. Y efectivamente se enfrenta actualmente a la ultra gran generación que quiere hacer una revolución, que son los juegos 3D, VR, AR, porque hay ahí una especie de lucha, de competencia creativa, porque el pixel art tiene su factor, digámoslo, clásico, tiene le pega el palo al gato con respecto a la nostalgia. Y por eso es importante, en este sentido, armar aquí un debate en torno a lo que se va a entender y todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, actualmente hay dos vertientes, dos como opciones que se entienden dentro de los desarrolladores independientes. El crear videojuegos para transmitir un mensaje o el crear videojuegos solamente para, digámoslo, desarrollarlos, para poder sobrevivir comercialmente. Según usted, ¿los videojuegos tienen que tener necesariamente un mensaje social? ¿O no necesariamente y implica más el factor lúdico, el factor de entretenimiento? ¿Qué importa más, entretener o transmitir? Yo primero le voy a hacer una pregunta a los desarrolladores, que son mis alumnos. ¿Transmitir o entretener? ¿O se puede mezclar? Lo ideal sería mezclarlo, pero los videojuegos fueron creados para entretener, así que sería el punto más importante. Yo también opino lo mismo, que al principio más para entretener que para transmitir. No todos hacen juegos para transmitir. Siempre, los creadores de teléfono ¿Ya? lo hacen más para entretener que transmitir. Yo creo, y esto igual una opinión muy fuerte, que hay espacio para las dos cosas, pero que es muy importante que transitemos hacia el tratar de entregar un mensaje. Ya. Ahora, porque esencialmente, si bien a mí me gusta ver cuando un juego indie o un juego en general tratan de ir más allá de lo que puede hacer tanto en términos no solamente de mensaje, sino que también lúdico, igual pucha, de repente uno solamente se quiere sentar con los amigos a jugar Smash y pasarlo bien, Claro. y es una cosa buena que se haga. Yo creo que pensando en cómo funciona en general el término de industria, si uno avanza algo y quiere venderlo, es importante saber cuál es el público al que se lo está haciendo, que puede ser cualquiera de las dos opciones. Alguien que te permita vender como algo diferente a lo que se vende generalmente y que no tenga necesariamente un mensaje, o puede ser alguien que realmente tiene un mensaje diferente y que quiere entregarlo como algo que un rubro específico lo comparta. Como también existe el hecho de que si no se puede transmitir sin entretener, porque el elemento de entretenimiento interactivo es como el núcleo del videojuego. Si el juego no tiene el factor interactivo, el juego no existe, ni aunque sea simple, ni aunque sea un puzzle, ni aunque sea plataforma sin historia o plataforma con historia o juego narrativo complejo, el juego no existe si no es entretenido.
Entonces, la única forma de transmitir eso es que entretenga, ¿cierto? Creo que tiene que haber una homogenización entre lo que es la mecánica lúdica para entretener y al mismo tiempo tener un desarrollo narrativo con un mensaje que se entregue y se transmite al mismo tiempo que se mantiene el jugador dentro de la historia y dentro del contexto. Pienso que se pasa una revolución muy grande a los juegos que se pueden hacer como que son muy lúdicos con los taps. Solamente se tocan, siento que agregar el tema del mensaje y de transmitir algo es mucho más importante para la sociedad que mantenerlo a todos tocando su lado. ¿Cachai lo que piensas? No lo voy a pensar yo. No, es que encuentro que los dos van absolutamente más de la mano, pero como en términos de juego, si no entretiene, puede saltarse una etapa. O sea, hay juegos como el Flappy Bird que no hay mensaje ninguno y tanto jugaron, ¿cachai? Pero sí encuentro que tiene un valor adquirido tan rico cuando tiene un mensaje o cuando hay algo que está entregando, que cómo no potenciar el juego con eso, ¿cachai? Con comunicar algo. Como profesionalizar la entretención, Claro. darle más sustento. O sea, aprovecha esa herramienta y da un mensaje, comente, no sé. Entonces, desarrollar videojuegos en general, y llámese para la industria chilena y para los que nosotros, para los consumidores, digamos, de videojuegos también, dentro de los cuales me incluyo, uno busca siempre y debería buscar también siempre no solamente que el juego sea fácil de jugar o asequible, intuitivo, sino que inmersivo pero con un sentido. Ahora, no quiere decir esto que uno sea mejor que otra cosa. Si por ejemplo Candy Crush no va a ponerle nunca una historia compleja de que vienen los aliens a invadir el mundo y que uno tiene que salvarse y todo. O sea, hay juego y juego. Eso es efectivamente muy potente. Pero mi opinión personal, y muy personal, es que los indie, la única forma de pegar el salto diferencial es transmitiendo algún mensaje, de alguna otra forma, dentro de lo posible. Eso no quiere decir que solamente seamos aquí como dogmáticos, o hagamos juegos con sentido social, ¿no? O sea, igual hay juegos que tienen que hacerlos para sobrevivir. Juegos que sean simples, consumibles. Pero si tienen tiempo de hacer un juego con un mensaje, ojalá que puedan hacerlo. Y ahora, el indie también, y lo conversamos también con mis alumnos acá, el tema es que el indie parte sin querer lo de la precariedad. Porque son pocas personas trabajando. No son 400 personas trabajando en un proyecto. No tienen 5, no tienen 20 sucursales en todo el mundo. El indie vende por su concepto. Y cuando vende por su concepto, marca la diferencia con otros. Sea el concepto que sea, aquí no hay que decir que los juegos tienen que ser de izquierda a derecha, sino que lo que voy con el mensaje, con transmitir algo, es transmitir un mensaje que te haga reflexionar. Y bueno, que sea el mensaje del autor, o sea, que no sea alguien que te diga, ¿sabes qué? Transmite un mensaje de izquierda, transmite un mensaje de derecha. Puede ser la opción elegir eso, pero ojalá venga del autor. Ojalá venga, ¿sabes qué? Tengo un rollo, me gustaría transmitir un juego ecológico, pero no sé cómo transmitirlo con otro medio más que un videojuego. Entonces es importante eso también del desarrollo del concepto. Y creo que los indies tienen esa como posibilidad, porque ellos tienen una relación con el cambio social, tienen una relación con cambios políticos también, obviamente con la cultura y efectivamente con el futuro. Porque más que mal, y como decíamos anteriormente, los juegos 3D, sí es cierto, VR, todo eso está como llevando a la vanguardia. Y las gráficas probablemente nunca paren de desarrollarse. Porque ya se están creando incluso consolas híbridas que ya prácticamente parecen computadoras y ya el desarrollo de software y gráfica va a ser tremendo. Pero la posibilidad de desarrollar un juego como tal, además de, digamos, ser accesible a la gente, también ojalá, y eso lo transmita algo. Porque si no, creo yo, si no, seamos gamers, seamos indie o seamos players, lo que sea, no vamos a tener tanto peso. Conversamos en la clase, dejar de tener tanto la clase porque conversamos harto, de que el Estado también tenía que también buscar una forma de apoyar a la industria. Y se alegaba que probablemente el Estado no estaba tan preocupado de la industria de los videojuegos, pero sí estaba preocupado, no sé, un poco más del cine, un poco más del teatro. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? ¿Creen que, por ejemplo, la industria de los videojuegos tiene que integrarse con otra industria? No sé, la música, no sé, el cine. Yo creo que sí, pero en el fondo lo que pasa es que acá está como tan nuevo el concepto, la idea de aceptar una idea de videojuego, que generalmente es como no juegue videojuegos, preocúpate por estudiar, o haz otras cosas, como que no es prioridad. Pasa mucho que a la hora de crear un proyecto no se tiene muy
Por ejemplo, ¿qué es un videojuego crítico? Aquí el hombre está estudiando. Sí, definición así de diccionario. No, solamente de partida es un producto que nace a través del ocio. Y también se trata de comunicar, por ejemplo, bajar la idea a la nube que tengo y tratar de enganchar a más gente con ese concepto para que todo se vaya masificando y así nazca otra idea y pueda influir a otros para que salga otro concepto mejor y así. Hay una especie como de cadena de producción creativa. Claro. Tú desarrollas primero uno y después aprendes del uno y del primero y así. Sí, es como La experiencia de desarrollar videojuegos es esa. Y lo está comentando aquí. retroalimentación. Retroalimentación continua. Continua. Claro. Y como dice Constanza. Claro, o sea, se tiene poco concepto del videojuego. El videojuego todavía se cree que es un juguete. Todavía se cree que es un juguete y yo creo que mucha gente cree todavía que es así. Incluso con suerte ahora se está viendo como un hobby. ¿Qué es lo que le pasa con la música? Claro, antes me acuerdo que en los 90 la gente se vestía con ropa de música. Claro. Poleras de Metallica, poleras de Iron Maiden. Y ahora, como tú decís, también se hace eso con los videojuegos. De hecho, yo le dije, ahora yo veo en la calle y veo. Yo antes veía pura, no sé, gente de mi edad con poleras de banda, porque era el boom. Y ahora usted ve en el metro, en la ciudad, y hay puras poleras de juego. Los nerds salieron a la calle. Claro. Y te das cuenta ahí también de que los videojuegos de alguna otra forma están siendo vanguardia, pero bien subliminalmente. Claro. O sea, no es que los tipos digan, no, es que los videojuegos tienen que cambiar el mundo. No, sí, son reflexiones que aquí a mí se me ocurren más. pero en la cultura ya está ocurriendo un cambio. Ya, y efectivamente también decíamos, algunos decían, no sé si te ofenda o no, pero decíamos, esa cultura ofende en realidad al desarrollo, porque decían otras cosas más graves, pero... Es que tiene como cierto grado, a la vez es malo porque lo transforma como en una moda, pero a la vez bueno porque antes era un tabú, Claro. prácticamente. Era como que jugáis con una consola y era como invocar al Satán prácticamente. Ahora no, pues los mismos padres igual están como aceptando eso, que ya no es un tabú. Hasta los padres juegan. Hasta los padres también se incluyen. Mi madre jugaba a Candy Crush. Jugaba Claro. el Will Band. No, y los cabros chicos, los sobrinos, como son nativos digitales, también son nativos de gamer. ¿No? O sea, nacen jugando videojuegos. Entonces, claro, es bueno y malo. ¿Por qué decíamos que era malo? Me acuerdo de lo que conversábamos, porque como que la caricaturiza. Sí. Como que caricaturiza el tema de desarrollar, especialmente a los desarrolladores. Porque el consumidor no tiene problema con vestirse. Yo creo que para los desarrolladores indios, los que quieren ser desarrolladores de empresas, lo que sea, pero el desarrollador es como que te estén blasfemando tu producto, tu oficio. Es como que todos se vistan de cartero, no sé. Claro. Cortará, no sé. El tema es que efectivamente ya el videojuego, y por eso yo, el motivo, y esto para terminar, ¿por qué hicimos este ciclo de charlas? Porque efectivamente hay que transmitir eso. Hay que transmitir que el videojuego de alguna forma está convirtiéndose en un lenguaje. Tiene sus códigos. ¿Cuánto usamos conceptos de videojuego? ¿Qué? ¿LOL? ¿Qué más? GG. Más severa. En Facebook ya prácticamente. XD, son conceptos que vienen de la industria de los videojuegos y que antes quizá no... inimaginables. Se han creado comunidades virtuales. Aquí el hombre está haciendo una tesis de la política. Juegos de rol masivo. Claro, el análisis de aspectos políticos dentro de los juegos de rol masivo. O sea, una cuestión que antes era inimaginable. O sea, no lo jugaba, puede jugar Ragnarok. Y creen que va a hacer un análisis de Ragnarok a ese nivel, con esa densidad. Bueno, no un llamado efectivamente a todos a que hagan eso, porque yo sé que aquí hay desarrolladores, aquí hay gente que le interesa la cultura, aquí hay sociólogos, hay investigadores. Pero sí, el mensaje es transmitir esto, que el videojuego ya dejó de ser un juguete, ya no... Ya es Charizard, ya es Blastoise, ya no es el pequeño personaje que saltaba y que entretenía. Ahora, yo sé que hay muchos juegos indie que hacen eso, pero el juego indie también tiene hartos juegos que son así, que tienen un concepto muy complejo. ¿A alguien le suena el concepto del juego Undertale? Undertale es un juego bien parecido a un juego RPG, no sé si catalogarlo como RPG, pero tiene una historia y una trama muy buena, muy interesante y muy pegada. Y hay muchos juegos indie que hacen lo mismo.
y con mucha profundidad. ¿Qué juegos indies se acuerdan, por ejemplo, ustedes? ¿O que han jugado? Está llevado. ¿Se ha llevado? Brave. ¿Mm? Brave. Raiden también, sí. Hotline Miami. Contra de Miami. Y hay muchos juegos que se consumen así, como que nadie sabe que tú consumes esos juegos. Pero el indie, claro, tiene ese como aspecto como fantasmal, como que aparece como de repente, pero tiene un concepto que está transmitiendo igual. Y eso es lo importante. Y eso, pues quería agradecer de antemano. Estamos abiertos a cualquier consulta, debate y efectivamente también decirles muchas gracias por venir y ojalá vengan también a la cuarta. Así que felicitaciones.